Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches o buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, el apoyo de Rita lo tenemos también. Y bueno, pues me presento, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, mis hermanos. Vamos a empezar como siempre, como todos los lunes, a las 7 de la tarde-noche, horario de la Ciudad de México. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues, hermanos, vamos a tratar de continuar el programa pasado. Recordarles también, para los que no lo vieron o tengan interés de compartirlo, también lo pueden volver a ver entrando a YouTube. Ponen ahí nada más Brenda M. Leiva y ahí lo van a encontrar. En la primera parte hablábamos de que, bueno, ya tengo mi Biblia, ¿y ahora qué hago? Y en esa primera parte es bueno recordarles que se les hicieron recomendaciones de cómo iniciar con tu Biblia para que vayas comprendiendo de una manera más sencilla la bendición de ir a la palabra de Dios. Y es tan importante esto, el poder valorar el significado de todo esto, que les quiero compartir que un beato de nombre Santiago Alberione, él fundó la familia de los Paulinos, y les quiero compartir. Él decía que la Biblia es la carta de Dios escrita para la humanidad que atrae las bendiciones, porque después de la Eucaristía es el libro más sagrado que tú puedes tener. O sea, no sé si decirle libro, objeto, cómo decirlo, pero es lo más sagrado que tú puedes tener en tu casa después de la Eucaristía, es la santa palabra de Dios. Aún más que imágenes, pongamos atención, del beato Santiago Alberione, aún más que cualquier imagen que puedes tener, cuadro, imagen, lo más sagrado que tú tienes es la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. La pregunta sería, ¿dónde la tienes, mi hermano? O sea, ¿en qué lugar está? Y debe estar en un lugar especial y de preferencia abierta, ¿sí? Y es tan importante que podamos ir no solo a lo que nos decía el beato Santiago, sino el entender también todas las recomendaciones que nos hablan y nos dicen nuestros santos. Otra recomendación muy importante la hacía, por ejemplo, San Agustín. San Agustín decía lo siguiente, mis hermanos: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Voy a tratar de explicar estas tres expresiones de San Agustín. Entonces, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Y creo que uno de los ejemplos que pudiéramos tener de esta expresión de San Agustín es cuando se da ese encuentro entre Pedro y el Señor. Y el Pedro, al darse cuenta de que estaba ante la santidad misma, ¿cuáles fueron sus palabras? Señor, apártate de mí, que soy un pecador, ¿sí? Y el Señor, ¿cómo le cubre a Pedro esas faltas? Cuando le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Lo que vale la pena para el Señor, que podamos pescar almas para Él. Luego, en la segunda parte, dice San Agustín,
cuando un hombre las esconde, Dios las descubre, ¿sí? Y ahí pudiéramos poner como ejemplo, cuando las esconden, ustedes se acuerdan que en estas comunidades de los primeros cristianos, pues ellos no sabían en qué momento pues iba a venir otra vez la venida de nuestro Señor, procuraban estar preparados. Esas primeras comunidades cristianas empezaron a proponer entre ellos, entre los mismos apóstoles, que las personas que tuvieran bienes los vendieran y todo lo iban a juntar y todo lo iban a repartir en partes iguales según las necesidades de cada quien. Esto se narra muy bien en Hechos de los Apóstoles 5. Sería importante, mis hermanos, que fueran a esta narración. Y se da el caso, ahí se nos narra que un matrimonio, tú podías dar lo que tú quisieras al final de cuentas, ¿no? Pero un matrimonio vende su casa y promete entregar todo lo de la venta de su casa a la comunidad, pero se arrepiente después ya que la vendió y se ponen de acuerdo para decir no vamos a dar todo, vamos a dar una parte, ¿no? Y llama mucho la atención porque San Pedro le dice: Ananías, ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Fíjense qué importante, ¿sí? ¿Por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Y llevan ellos un castigo tremendo, ¿sí? Tanto él como la esposa de Ananías, que caen muertos allí en ese mismo momento ante la mentira de lo que estaban tratando de hacer. Y entonces aquí es por eso dice San Agustín, cuando un hombre esconde sus faltas, Dios se las descubre, de una o que otra manera Dios se las descubre. Y como tercer punto, nos sigue diciendo San Agustín, que cuando un hombre las reconoce, dice, sus faltas, Dios las olvida. Yo recordaba en alguna ocasión, en una Santa Misa que celebraba uno de los obispos auxiliares de aquí de la arquidiócesis, él comentaba esta anécdota de que había un sacerdote en un pequeño pueblo donde llegaba uno de los monaguillos que ayudan a los sacerdotes en la Santa Misa, y llegaba y le decía que el Señor le hablaba y que el Señor le decía cosas, y el niño era muy insistente en esa aseveración, ¿no? Obviamente el sacerdote dudaba que fuera cierto, ¿no? Y pues nada más le daba largas al asunto, pero llegó un momento en que el niño siempre llegaba diciendo, y ahora el Señor me dijo esto, y ahora el Señor me dijo aquello. Todas cosas bellas, pero que el sacerdote las ponía en duda. Entonces, un día el sacerdote le dice, bueno, hazme un favor, pregúntale al Señor cuál de mis pecados es el que más lo ha ofendido, ¿sí? Y el niño le dice, sí, le da mucho gusto porque, bueno, pues por fin el sacerdote puso atención a lo que él estaba compartiendo, ¿no? Y al otro día llegó muy entusiasmado, ¿sí? Y el sacerdote le dice, a ver, ¿qué te dijo? Y el niño se le queda viendo y le dice, pues dice el Señor que ya se le olvidaron sus pecados, padre. Fíjense qué importante, ¿de dónde iba a sacar el niño esa ocurrencia, no? Dice el Señor que a él ya se le olvidaron sus pecados. Bueno, pues a esto se refiere San Agustín cuando dice que si tú los manifiestas, ¿no? Dios los olvida, y entonces nos tendré en la memoria también esa confesión que hace en la cruz el buen ladrón Dimas, cuando dice, pues es una confesión pública, cuando le dice a Gestas, el mal ladrón, tú y yo estamos en el justo castigo, dice, se reconoce pecador. Pero este pobre hombre, ¿sí? Entonces, en ese momento, Dimas está haciendo unas obras de misericordia espirituales maravillosas. Las obras de misericordia que nos marca la Iglesia es enseñar al que no sabe. Ahí en ese momento Dimas le está diciendo, hey, tú y yo estamos en pecado,
¿no? Luego, consolar al que está triste, que es otra de las obras de misericordia espirituales que nos enseña la Iglesia. Pues por esos pasos que da Dimas, es como puede se le caen las escamas de sus ojos, y acordémonos que cuando lo defiende, él no sabe que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios. Él lo único que sabe es que es inocente, y lo sabe no por magos, sino porque así hasta el mismo Poncio Pilato se lavó las manos. Todo el mundo sabía que Jesús era inocente, ¿no? Pero estaba asusado por los sacerdotes, escribas y fariseos, el pueblo. Pero esto es importantísimo. Dimas, estas obras de misericordia espirituales, y cuando tú entras a las obras, sean corporales o espirituales, mis hermanos, la misma palabra nos dice, desde el Antiguo Testamento se nos dice que, por ejemplo, la limosna borra multitud de pecados. Y solo entonces él pudo reconocer a nuestro Señor como Rey. Por eso le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¡Qué hermoso momento! Y a esto se refiere San Agustín también. Y para seguirlos animando, para que vayamos a la palabra y todo lo que la palabra nos enseña, San Pablo nos dice, por ejemplo, también en esas cartas que nos escribe, y que importante ir a ellas. Para los que gusten anotar, está en 1 Corintios 15:34. ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Qué nos aconseja San Pablo? ¿Qué jalón de orejas, mis hermanos, nos está dando San Pablo? ¿Sí? Recordar que San Pablo pues muere decapitado, ¿sí? De los apóstoles, todos mueren como mártires, mis hermanos. Solo Juan muere por cuestiones de edad, pero los 11 restantes mueren como mártires. Entonces dice San Pablo, despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios. Y dice San Pablo, se los digo para su vergüenza. ¿Cómo nos gusta estar enterados de qué hace el mundo o qué deja de hacer el mundo? Llámese en artistas, en deportistas, en políticos. Compras revistas, compras periódicos, compras estos, ¿Quieres estar al tanto de lo que pasa en el mundo, mi hermano? ¿Y qué te dice San Pablo? Vergüenza te debería de dar no conocer la palabra de Dios, ¿sí? Porque esa es la palabra que te va a llevar al conocimiento de la verdad. Entonces, ese es un jalón de orejas que ojalá y lo pudiéramos recibir. Pudiera ser que tú que me estás escuchando en este momento, mi hermano, mi hermana, pues tú ya vas a la palabra, tú ya entras en las obras de misericordia, tú eres una persona activa dentro de tu fe, dentro de tu iglesia. Pues entonces comparte con los que no lo son, ¿sí? Porque también nos decía un santo, ahorita no recuerdo su nombre, prometo para la próxima semana, que dice, así se escandalicen, tú tienes que hablar con la verdad, ¿sí? Tú tienes que hablar de la verdad de la palabra. Y seguramente se van a escandalizar, pero es nuestra obligación, mis hermanos, enseñar al que no sabe, ¿sí? Y dentro de las cosas que les habíamos recomendado era que fueran primero al Evangelio de San Marcos, porque es el más pequeño en cuanto a número de hojas, es el que habla del poder de Dios, y que después de eso ya se fueran con San Lucas, San Mateo, dejaran al último el Evangelio de San Juan, porque hay mucha similitud en lo que escribe Mateo, Lucas y Marcos, y San Juan es un poquito más diferente, que después de ahí se vayan a Hechos de los Apóstoles y van a empezar a recorrer esta bendición de lo que es la historia de la salvación, que es un regalazo para nosotros, y que no podemos permanecer en esa ignorancia y en esa vergüenza, como nos dice San Pablo. Entonces, les estamos dando apenas un bosquejo pequeño, pero conforme ustedes se vayan metiendo, van a ir conociendo esa verdad maravillosa, que es la historia de la salvación para cada uno de nosotros. Dentro del Antiguo Testamento existen 46 libros,
Por eso es más grueso todo lo que se narra del Antiguo Testamento. En el Nuevo son 27 libros. Y para que se te facilite la lectura, tú vas y vas a ver unos números grandes. Por ejemplo, aquí estoy leyendo el Deuteronomio 6, aparece el número grande, y luego aparecen unos números chiquitos, más pequeñitos. Entonces, el 6 es el capítulo. Los chiquitos son los versículos. Es muy importante que vayamos conociendo esto. ¿Y por qué se los digo? Precisamente tengo mi Biblia abierta en una de las lecturas de las más importantes del Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Es el pueblo que creía en Dios, que creía que había un solo Dios. Y ellos anualmente tienen una celebración que le llaman Yom Kippur. Es el día más sagrado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Es el día de reflexión, es día de ayuno, es día de oración, es día de perdón. Hacen una retrospección de todo lo que ha sido su vida de pecado, ¿no? Se ponen en presencia del Señor y hacen esa oración que se le conoce como Shema Israel. Así se le conoce, que es una declaración de fe. Y ellos la hacen inclusive con los ojos cerrados. Cuando van a empezar a hacer esta oración de fe, se tapan los ojos y empiezan Shema Israel. ¿Qué significa para el pueblo judío Shema Israel? Y esto es tan importante porque inclusive nuestro hace alusión a este momento en el Evangelio. Anótenlo por favor, en el Evangelio de San Marcos, ahorita regresamos aquí, en el Evangelio de San Marcos 12:29, se refiere a este momento, a esta oración, nuestro Señor, cuando está ante los maestros de la ley con sus discusiones y uno de ellos le pregunta, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Uno de ellos, todo era ponerle trampas al Señor. ¿Y qué dice nuestro Señor en ese Evangelio de San Marcos 12:29? Dice nuestro Señor: Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Les está explicando nuestro Señor Jesucristo. Ahora regresemos a donde está esta oración, que es la oración que hace el pueblo judío, de que lo que es para ellos esta festividad. Es un día, como les digo, cierran todo, entran todos en un silencio total, ¿sí? Ahí no se habla de que van a culpar a los demás de los pecados. Es algo muy sagrado, muy importante para este pueblo. Y en esta, ¿cómo poder decírselos? En esta fe, desde niño, pues fue educado nuestro Señor por la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, ¿qué oración hacen ellos? Se las voy a... Y es más, que sería muy importante que nosotros la pudiéramos hacer todos los días. Es una oración de mucha bendición. Y dice así, lo que para ellos es el Shema Israel. Dice, está para los que gustan anotar, de Deuteronomio 6, ¿sí? Dice, escucha Israel. Acuérdense que es a Jacob, cuando tiene aquella lucha con Dios para que lo bendiga, todo esto está en el Antiguo Testamento, cuando Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel, ¿sí? Y ya después, bueno, se le reconoció como el pueblo de Israel, las 12 tribus, etcétera, ¿no? Pero Dios le había dado a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos, y les pone
Dios, son palabras de Dios para el pueblo de Israel. Son palabras de Dios para nosotros que somos, bendito sea Dios. Esos pueblos paganos, mis hermanos, nosotros fuimos beneficiados con esa negación que el pueblo de Israel le da a nuestro Señor Jesucristo, porque no lo quieren reconocer como Mesías, y que aún hoy en nuestros días, en este 2021, el pueblo de Israel, ahora sí que los paisanos de nuestro Señor Jesucristo, siguen sin reconocerlo como el verdadero Mesías. Siguen en esa ceguera de no reconocerlo como el verdadero Mesías, a nuestro Señor. Bueno, pues esta oración es una oración que desde entonces hacían los judíos, hasta el día de hoy la siguen haciendo, ¿sí? Dictada por Dios. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Pongamos atención en todas las faltas que tenemos, mis hermanos. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordártelos. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Fíjense nada más. Escríbelos en los postes de tus puertas y en las entradas de tus ciudades. Y esta parte, estas indicaciones de Dios, sí las ha llevado a cabo el pueblo de Israel, los judíos, porque recordábamos la semana pasada, les decíamos que el pueblo de Israel, la primera preocupación de ellos es formar a sus hijos en la Torá, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos los ponen a estudiar la palabra de Dios y deben de saberla completísima hasta los 12 años, ¿sí? Todo el significado de la palabra, toda la historia de la salvación, toda la historia de sus antepasados, estudiada hasta los 12 años. No le meten otro tipo de estudios a los niños, sino la. ¿Y qué hacemos nosotros como católicos, por el amor de Dios? ¿Sí? Dice, y póntelas en las puertas de tus casas, en las entradas de tus ciudades, ¿sí? Y la expresión en la forma como lo hacen, ellos dicen Chamá Israel. Y de hecho les quiero compartir una anécdota que pues me enteré, porque fue, si ustedes recuerdan, algunos espero yo que lo recuerden, en 1982 fue cuando se dio un enfrentamiento entre los países de Inglaterra y Argentina por unas islas que están ahí cerca de Argentina, que se llaman las Malvinas, que pertenecen a Inglaterra. Bueno, pertenecían, ahorita ya no sé políticamente cómo quedó esa situación, pero pues eran propiedad de Inglaterra, ¿no? En la época donde era primera ministra Margaret Thatcher. Entonces llega un momento en que un grupo grande de argentinos se embarcan, llegan a las islas y dicen, pues ¿saben qué? Fíjense que no, a partir de este momento ya son nuestras, las recuperamos y aquí no van a entrar los ingleses, ¿no? ¿Y para qué les cuento la que se armó? Entonces Margaret Thatcher manda no sé cuántos barcos para recuperar las islas. Lo tengo muy presente porque en 1982 tuvimos la oportunidad mi esposo y yo, de viajar a Argentina, y estábamos precisamente ahí, en la capital, hospedados en un hotel, cuando se dio esta situación. Y tengo muy presente porque hubo tal revuelta
en muchos sentidos, que no estaban de acuerdo los argentinos con lo que estaba haciendo el gobierno, los mismos ingleses, que quisieron tomar el hotel donde estábamos hospedados nosotros, nos sacaron de los cuartos, nos metieron a unos sótanos, hasta que fácil estuvimos ahí aislados, pues, todos los que estábamos en ese hotel, no recuerdo si 4 o 5 horas, en lo que pasaba la situación que se estaba dando afuera en las calles, ¿no? Pero, y lo recuerdo por lo siguiente, porque tiempo después me entero de lo siguiente, de que precisamente cuando se da esto, pues manda la primer ministra Margaret Thatcher a recuperar las islas, y llegan los soldados, los británicos, y pues empieza la matazón de un lado y de otro. Pero llama la atención porque, y esto fue narrado precisamente por autoridades judías, que llega un momento en que uno de los soldados ingleses, con su rifle o metralleta, no sé qué sería, está apuntando a uno de los soldados o de los que tomaron ahí las islas, de los argentinos, y el argentino, cuando ve que ya se va a morir, se tapa los ojos y grita: «Chamá Israel». Y en ese momento el hombre se queda así petrificado, y el que está a un lado de él le dice: «Mátalo, mátalo». Y el hombre no puede reaccionar, y le dice: «No lo puedo matar. Yo también soy judío y él también es judío, no puedo matar a un hermano judío». Fíjense qué importante esta expresión. Cuando él dice: «Chamá Israel», escucha Israel, se encomienda a Dios en ese momento, y por eso no lo matan. Esa tendría que ser nuestra actitud, mis hermanos. El saber que todos somos hermanos, que yo no puedo ofender a alguien que es mi hermano, que es hijo del mismo Dios. Yo no puedo robar a alguien que es mi hermano, mucho menos matar a alguien que es mi hermano. Porque entonces de nada sirve que yo esté haciendo la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Yo no puedo ofender a alguien que es mi hermano. Y esa unidad, esas situaciones, sí se dan entre el pueblo judío, cómo se defienden, cómo se apoyan, y habría que reconocer, por ejemplo, que nuestro Señor, cuando hablamos de esa parte 100% hombre de Jesús, es 100% judío. Por eso acuérdense que en esto del llanto, de los sufrimientos que se están dando ahorita, nuestro Señor lloró ante la tumba de Lázaro, ¿sí? Como hombre lloró ante la tumba de Lázaro, ¿sí? Pero también lloró, mis hermanos, cuando hay un momento en que va entrando en el burrito, que dentro de poco ya nos vienen esos momentos de Semana Santa, el Domingo de Ramos, cuando va entrando en el burrito a Jerusalén, y que es la única vez que lo reconocen como rey, y que le ponen las palmas, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Y entonces los escribas y fariseos pues estaban enojados porque lo estaban alabando, lo estaban reconociendo como rey, el Señor iba en el burrito, y entonces le dicen: «Ya calla a tus seguidores», ¿sí? Y nuestro Señor dice: «Si ellos callaran, las piedras les hablarían de mí». Después de esto es cuando él empieza a llorar por Jerusalén. Y es cuando les profetiza lo que va a pasar, cómo se va a hacer destruida, cómo todo ese pueblo va a salir huyendo a refugiarse en diferentes países del mundo, ¿sí? Y nuestro Señor llora por su ciudad santa, ¿sí? Entonces, recordar esta oración, escucha Israel, Chamá Israel, es una oración que tenemos que hacerla
Es una bendición hacerla, mis hermanos. Ahora recuerden, una de las cosas que más nos impactaron a mi esposo y a mí fue que todas las casas que están ahí en Tierra Santa, o la gran mayoría de ellas, tienen refugios antiaéreos. Ellos viven en un constante estado de alerta, mis hermanos. Ellos siempre están esperando un bombardeo o situaciones así de conflicto, ¿sí? Pues porque viven rodeados de países con los que no están de acuerdo en su vida, en su política, en su manera de ser. Y por otro lado, pues que no aceptan a los judíos, ¿no? Y la guerra constante que tienen con los palestinos. Es muy impresionante todo esto que pasa en ese lugar. Recuerdo también que como ahí hay muchas piedras de mármol, pues la gran mayoría de las casas se hacen de mármol. Es la parte más económica, pero tú cuando vas volando, pues ves toda la ciudad blanca. Pero decirles, la gran mayoría de ellos viven en esa angustia. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en el año 2000, mi esposo y yo. Y recuerdo que ese año 2000 estalló un conflicto también entre ellos y los palestinos. Nosotros cuando aterrizamos ahí en Israel, no recuerdo en cuál de las ciudades fue que aterrizamos, cuando íbamos volando es cuando estalla el conflicto. La casa turística con la que contratamos este servicio no nos informó de lo que estaba pasando, o no les dio tiempo de informarnos. El caso es que cuando nosotros amanecimos ahí en Tierra Santa, había toque de queda. Entonces eso ocasionó que, pues por un lado fue bendición, porque recorrimos todo el Vía Crucis solos. Cuando digo solos me refiero a todos los que íbamos en ese plan turístico, que éramos en un solo camión, éramos alrededor de unas 30 personas, entre hombres y mujeres. Pudimos llegar al lugar santo, el Santo Sepulcro, nada más nosotros, 30 personas, porque todo estaba cerrado, todos estaban encerrados en sus casas, en sus refugios. Y esto se los cuento porque si tú vas en una temporada normal, tienes un tiempo limitado, porque son colas y colas y colas de personas que quieren entrar al lugar santo, al Santo Sepulcro. Entonces entras, así como entras, sales, y así como entras, sales, porque son colas. Y a nosotros nos tocó en esa soledad, y recuerdo que pudimos estar todo el tiempo que quisimos ahí en el Santo Sepulcro. Y esa fue una de las bendiciones para nosotros, ¿no? Bueno, una de ellas ahí en otro momento les platicaremos de que nos tocó también estar en esos peligros de los enfrentamientos que se dan entre judíos y palestinos, que es terrible, ¿sí? Bueno, volviendo un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos libros, mis hermanos, que en realidad parecen como novelas, que tú los lees y te quedas con ganas de volverlos a leer, porque te lo platican como una novela. Para los que quieran anotar, por favor, les recomendamos que puedan ir a leer el libro de Jonás, el de Tobías y obviamente el de Job, ¿sí? Que son... todo se va narrando como si fuera una novela y te va impactando porque es parte de la historia de la salvación, ¿sí? Es el pueblo elegido de Dios. Ahora, hay otros libros que, por ejemplo, 3 libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de mujeres. Esther, anótenlo por favor, Esther, Ruth y Judith. ¿Qué tenemos que aprender de la historia de estas mujeres? ¿Sí? Que igual es de lo más impactante la narrativa
que nos hacen de estos libros. ¿Y qué les pudiéramos decir? Pues qué historias nos cuenta el Antiguo Testamento de personajes como David y Goliat, acordémonos, de José que fue vendido por sus hermanos, el que sabía interpretar los sueños, de Moisés que saca al pueblo de la esclavitud, de Samuel, que Samuel es el que unge a David como rey, a pesar de que existía Saúl. O sea, es toda esta historia de lo más interesante. Y bueno, algo que yo creo que no lo dudo que vimos desde pequeños, de alguna o que otra manera lo vimos desde pequeños, la historia de Sansón, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo cuando yo veía eso en las películas, pues nunca me imaginé que este fuera un personaje bíblico, ¿sí? Entonces, hay en eso que les estaba compartiendo, y que tuvimos la oportunidad de caminar en toda esta zona, ahí en Jerusalén, solos, llegó un momento en que nos vemos frente al Muro de los Lamentos, pero pues igualmente solos. Pero se nos permite llegar hasta determinada distancia, que si hablamos de distancia, pues no sé, estaríamos, ¿qué les gusta? Si somos 20, como unos 100 metros, ahí nos detuvieron los soldados. Y levantámonos la vista porque pues está el Muro de los Lamentos, lo único que queda del lugar santo, ¿no? Del templo. Es un muro. La gente cuando llega, hacen papelitos de peticiones y las van metiendo en el muro por todos los que nos encargan peticiones. Pero yo me acuerdo que levantamos la vista y toda la parte de arriba y por las orillas estaba lleno de soldados, ¿no? Y entonces los guías que nos llevaban por cierto, era era guía de turistas de un camión, la gran mayoría argentinos, los únicos mexicanos éramos mi esposo y yo. Y estábamos viendo a 100 metros del Muro de los Lamentos y nos decían no se pueden acercar. Porque con cualquier movimiento en falso, aquí se da la balacera, ¿no? Y recuerdo que un matrimonio argentino, se voltea con el guía y le dice, perdón, yo no vine de donde vine para tener al Muro de los Lamentos a 100 metros y no poderlo tocar, ¿sí? Así que yo sí voy. Y empieza a caminar este matrimonio, así, despacito, y ya cuando el guía turístico ve esa decisión, lo único que hace es gritarles, lo tenemos muy presente, les grita y les dicen, cuando regresen, vénganse de reversa, caminando para atrás, no le den la espalda a los soldados, ¿sí? Pues yo lo único que sé es que en algún momento también le dije a mi esposo, oye, no puede ser, si estamos a 100 metros donde está el Muro de los Lamentos. Y él se voltea y me dice, ¿te animas? Le digo, yo me animo. Y haciendo oración también nos fuimos. El caso es que de los 30, fácil como unos, ¿qué sería? 6 o 8 matrimonios, nos animamos a caminar así despacito para llegar al Muro de los Lamentos. Aparte, no era tan sencillo porque cuando llegas, separan del lado izquierdo a los hombres y del lado derecho a las mujeres. No pueden estar juntos ahí en el Muro de los Lamentos. Entonces, cuando ya nos empieza a gritar el guía, pero el hombre a grito abierto decía, solo en reversa. Entonces ahí fue cuando ya veníamos de regreso que nos dimos cuenta pues de lo que habíamos hecho, ¿no? Porque levantábamos la vista y si antes habíamos visto hileras de soldados, veíamos hasta 3 hileras de soldados que estaban así nada más a la expectativa, ¿no? Pero bueno, le doy gracias a Dios ahora ya a la distancia, ¿sí? Porque todo esto es algo así como impactante, porque también cuando visitamos la casa de la Sagrada Familia en Nazaret, por ejemplo, pues nos tuvieron ahí
encerrados en un área porque pues los palestinos querían incendiar una gasolinera que está por ahí. Entonces, lo que les quiero compartir es que aún hoy, en esos lugares santos, la gente vive con mucho temor, porque en cualquier momento puede salirse de control todo esto. Y déjenme decirles que las personas que más entran en este tipo de conflictos son jovencitos, pero son jovencitos que han nacido dentro de un odio, ¿sí? En este caso palestinos y judíos, los que hacen más ataques y todo esto, pues son el pueblo palestino, ¿no? Que fue el que fue un poco sacado de ahí. Pero son jovencitos que han nacido y han crecido odiando, ¿sí? Y que no les importa morir. Entonces, qué difícil que poder entender este tipo de situaciones que se siguen viviendo, ¿no? Que se siguen viviendo aún en nuestros días. Algo que también les quería compartir, bueno, dentro de los que nos hacen el favor de escribirnos de diferentes partes y ciudades, hay ocasiones en que nos ponen peticiones de oración. Mis hermanos, mis hermanas, todas las peticiones de oración las ponemos en oración en nuestros grupos, en nuestras horas, en nuestras casitas de oración. Las vamos turnando. Cuando nos hacen una pregunta concreta, no la contesto de inmediato porque yo no estoy viendo las preguntas que están haciendo, las veo después en la semana y ya se las respondo de manera personal y directa, ¿sí? Y les agradecemos sus saludos, lo que nos ponen, porque para nosotros es importante saber de qué parte o lugar del mundo nos están escuchando. En esta reflexión que les hemos invitado para que vayan a la palabra de Dios, también hay algo que, por ejemplo, si vamos al Apocalipsis, en el Apocalipsis se nos advierte, se nos dice, ¿sí? Cuando viene ese momento que se puede presentar, porque pues solo Dios sabe el día y la hora que van a venir los ángeles para ya hacer justicia. Llega un momento, y esto para que lo lean con más calma, está en Apocalipsis 7:3, donde se oye una voz que dice: no hagan mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos señalado en la frente a los servidores de nuestro Dios. Y más abajito hay una voz que dice: ¿y quiénes son esos que visten ropas blancas? ¿Y de dónde vienen? Y la respuesta está en Apocalipsis 7:13. Ahí sí sí se los voy a leer porque es importante. Dice: ¿quiénes son esos de las ropas blancas? Dice: estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Pongamos atención, mis hermanos. Dicen: yo contesté: Señor, tú eres el que lo sabe. El anciano replicó: son los que llegan de la gran persecución. Lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que se sienta en su templo, el que se sienta en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya nunca más sufrirán ni hambre ni sed, ni se verán agobiados ni por el sol ni por ningún viento abrasador, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los llevará a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará sus lágrimas. Pongamos atención. ¿Quiénes son? Los servidores, mis hermanos. Y la pregunta es: ¿de qué manera estás sirviendo tú al Señor? La palabra es muy clara. Y el Señor lo dice: conmigo o contra mí, ¿sí? ¿De qué manera? Esto de el que no está conmigo está contra mí está en el Evangelio de San Marcos, precisamente, San Marcos 9. ¿De qué manera estás sirviendo tú al Señor? Acuérdense que lo que el Señor nos pide es que salvemos alma, empezando con las nuestras, ¿no? Obviamente.
pero que seamos personas que podamos compartir con los demás las bendiciones de ir a la palabra, de conocer la palabra, de que ellos sepan qué necesitan hacer para salvarse, ¿sí? Que el Señor habla de, en este momento no recuerdo la cita bíblica, pero Él mismo lo dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, ¿sí? Y luego nos encontramos, por favor anótele para los que van a estar leyendo el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos 9:36 hay algo que recuerdo que cuando lo leí a mí me impactó muchísimo porque habla de un momento, déjenme ver dónde está, aquí está. 9:36. Para que veamos, entre los mismos discípulos pues había problemas, había envidias, lo que tú quieras y gustes, porque ahí sí que si el Señor ha querido una comunidad de santos como la primera, pues nunca lo hubiera armado. Como no somos santos los que ahora estamos en comunidades, estamos en ese proceso, en esa purificación, cayendo y levantándonos, pero agarrados de la palabra de Dios, mis hermanos, sabiendo que hay una promesa para nosotros, ¿no? Y recordando esas palabras de San Agustín, ¿no? Lo que tú confieses, el Señor lo olvida. Y esto es la confesión, que es muy importante para todos. Pero anoten por favor el Evangelio de San Marcos 9:36. Quisiera que pusiéramos atención en algo que dice aquí. Dice, Juan le dijo, Juan, el más joven de los apóstoles, al que después Jesús resucitado le dictaría el Apocalipsis en la isla griega de Patmos, cuando él estaba, lo tenían ahí encarcelado, ¿sí? Juan le dice, Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo y llevan su nombre, les aseguro que no quedará sin recompensa. Esta es la santa palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante este momento, esta meditación? A los que se refería Juan, ellos no esperaron a que Jesús muriera y resucitara para creer en Él. Ellos, ¿quiénes eran? No lo sé, mi hermano. Pero fueron personas que no necesitaron de la resurrección de Jesús para creer que su nombre tenía poder. Así de sencillo. O sea, ellos empezaron a hablar en el nombre de Jesús, a liberar en el nombre de Jesús, antes de que Jesús mismo resucitara, antes que se diera a conocer el milagro de la resurrección, ¿sí? Eso es lo que medio se esconde en las Escrituras, que es tan importante para nosotros entender, porque la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí? Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, ¿sí? En los cielos, en la tierra y en los abismos. Pues le seguimos, obviamente pues son temas interminables, maravillosos. Sigan por favor con la lectura. Busquen dónde tienen su Biblia. Si no la tienen, cómprenla. Si alguien no la tiene, regálela, por favor. Es un regalo hermoso que tú puedes hacer en el nombre del Señor. Pero sobre todo ve a ella para que conozcas la verdad. No podemos ignorar este libro sagrado y dejarlo ahí arrumbado cuando aquí está toda la verdad, ¿sí? Y que esa verdad nos va a llevar a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo, a esa nueva Jerusalén, mis hermanos. Pues si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes, ¿sí? Recordarles que a través de esta página
También tenemos a las 3 de la tarde la Coronilla y la Misericordia, a las 9 de la noche el Santo Rosario e infinidad de programas que se dan durante todo el santo día, ¿sí? Y por favor, compartan. Hay muchas personas que ignoran, que por lo general dicen, es que no le entiendo. Bueno, pues ya les estamos diciendo cómo iniciar. ¿Qué libros del Antiguo Testamento van a ser para ti como una novela? Y lo vas a querer leer y volver a releer. Y ya después irás aprendiendo lo demás que les habíamos dicho la semana pasada. Vayan también al libro de Proverbios, que los proverbios tienen consejos hermosos, ¿sí? Y que no hay una continuidad para que en donde me quedé. Son consejos cortos y hermosos. Pues como siempre, nos despedimos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto, Señora, como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si logras salvar un alma, mis hermanos, como dice el apóstol, a quien logra sacar un alma del error y acercarla al Señor, puede ser tu boleto de entrada al reino de los cielos. Vamos compartiendo. Buenas noches.